Vamos a ver unos fundamentos de demografía en varios videos. Empezaremos entonces con lo referente a su definición. La demografía es el estudio científico de la población. Los demógrafos buscan descubrir los niveles y las tendencias del tamaño de las poblaciones, qué tan grandes son y qué tendencia tienen, es decir, cómo la proyectan. Buscan explicaciones de los cambios demográficos de la población, si la población envejece o no envejece. Para ello se utilizan censos, registros de nacimientos y de defunción, encuestas, todo tipo de registro de los que constantemente estamos diligenciando. Y para ellos, pues, la población es el conjunto de personas que habitualmente residen en un territorio geográfico determinado. Es decir, todos formamos parte de la población. Y los factores poblacionales pues se hacen sentir en cualquier faceta de la vida, en donde estemos, desde los precios que pagamos hasta en que estamos estudiando, la necesidad de atención médica, cuántas sillas se necesitan, en este momento cuánta vacuna se requiere para aplicarle a la población buscando la inmunidad de rebaño. La demografía utiliza indicadores de estado e indicadores de movimiento. Los indicadores de estado, pues como su nombre lo indica, son estáticos, son como fotográficos. Utiliza el tamaño de la población, la composición por sexo y género, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas personas o qué porcentaje de personas hay en el ámbito rural o en el urbano y cuál es la densidad poblacional. Los indicadores de movimiento son la tasa bruta de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de crecimiento, en cuánto tiempo se duplica la población o se está duplicando la población en un lugar dado, la tasa de mortalidad infantil, la tasa de fecundidad general y global, la esperanza de vida al nacer. Esto pues obviamente tiene más, pero aquí están los que nosotros vamos a revisar en el curso. La demografía es muy importante pues porque muchas áreas requieren de los datos que ella produce. Por ejemplo, ahora que estamos en el proceso de vacunación, pues saber cuántas personas hay mayores de 80 años para la primera etapa, saber cuántas personas son médicos, enfermeras y trabajadores de la salud de primera línea, pues es indispensable para poder hacer este tipo de programaciones de vacunación. Entonces, sirve para planificar programas de salud, de educación, de seguridad, sirve para evaluar los impactos, para distribuir equitativamente los recursos, al menos teóricamente sirve para eso, para identificar problemas y necesidades futuras, identificar el potencial de las localidades para el mercado de bienes y servicios. Obviamente la información demográfica es muy utilizada por el mercado, para determinar las características potenciales de clientes, el desarrollo de estrategias de mercado para nuevos productos y el empleo de técnicas y modelos demográficos para explicar otros comportamientos. La demografía utiliza los censos de la población como para poder hacer esa cuantificación. Esto es un censo, lo vivimos ahora en 2018, el último. Es un conjunto de operaciones que consiste en reunir, elaborar y publicar datos demográficos, también económicos y sociales, correspondientes a todos los habitantes de un país o de un territorio definido, referido a un momento determinado y en ciertos periodos de tiempo. La información que produce un censo se supone que es secreta, la información desagregada, es decir, la que corresponde a cada individuo, es confidencial, solamente se publica ya el análisis estadístico. Lo debe patrocinar el Estado, es oficial, pero la empresa ejecutora pues podría ser contratada. Debe tener un territorio bien definido, a veces excluyen algunas zonas, teóricamente es universal, es decir, que todos los miembros de la población van a estar sin que falten algunos y sin que se repita información. La unidad censal pues puede ser, si el censo es individual, pues será el individuo, y si es un censo de vivienda, pues será la vivienda. Debe ser lo más simultáneo posible y se espera que la periodicidad sea cada 10 años y para generar como posibilidad de comparaciones, también se espera que sean los años terminados en cero. En Colombia pues esto no ha pasado, pero es muy importante que sea cada 10 años
En tanto las proyecciones de población, que es con lo que se hacen los cálculos entre censo y censo, pues dan datos más o menos cercanos o acertados si son 10 años. Si son más años, no son tan útiles. Usualmente los temas que elabora o que aborda un censo, pues son temas geográficos, referentes a la ubicación, el tipo de localidad, pues es urbano o rural, demográficos, parentesco, edad, género, lugar de nacimiento, si han migrado, muertes, fecundidad, el grado de alfabetismo, la actividad económica, si está trabajando o no, en qué rama, en qué área trabaja, si es empleado, si es empleador, y otras como etnia, religión, idiomas, discapacidades y demás. Los censos se utilizan para determinar los cambios en la magnitud. Con ellos se hace este tipo de gráficas que es una pirámide poblacional. Esta es la pirámide poblacional que tenemos última para Colombia. Luego veremos la teoría al respecto. Proporciona las bases para las proyecciones de población. Es la fuente para que los países hagan estudio de migración. Permite por métodos indirectos estimar la fecundidad y la mortalidad para poder determinar el crecimiento de la población y permite analizar interrelaciones entre las características demográficas y socioeconómicas de individuos y de hogares. Además de los censos, también se utilizan los registros vitales, que son, por ejemplo, los registros civiles, el registro civil de nacimiento, el de casarse, el de mortalidad, el de muerte, el de defunción. Entonces, la misión de estos registros es anotar eventos vitales de una localidad de manera continua y permanente. Ahí también se incluyen en los registros vitales se incluyen los registros educativos, como en los que están ustedes en la universidad, los registros de población, los registros de seguridad social, después la EPS a la que estamos adscritos y demás. Estas estadísticas vitales, que son permanentes, pues se supone que deben ser universales, es decir, que todo individuo debe estar en la obligación o está en la obligación de registrar esos hechos vitales. El auspicio debe ser oficial, el Estado debe velar porque se creen las condiciones necesarias para que los individuos puedan registrar estos eventos, deben ser continuas, permanentemente debe existir la posibilidad de hacerlo y debe ser instantáneo, es decir, el registro debe hacerse inmediatamente después de ocurrido el hecho. Entonces llevamos los censos y los registros vitales. Estas estadísticas vitales entonces proporcionan información para el estudio de la mortalidad y la fecundidad, obviamente todos los que van naciendo y todo el que se va muriendo, tanto a nivel nacional como a nivel pues, de un municipio, un departamento. Posibilita el análisis de factores asociados con la mortalidad y la fecundidad como nivel de educación, edad, zona de residencia, en tanto estas son variables que se asocian con ello. Por eso pues es tan importante que se diligencie muy bien porque ayuda a profundizar en estos temas. Y estos datos vitales junto con lo relacionado con la migración pues proporcionan una estrategia simple para evaluar la calidad del censo y obviamente para hacer los cálculos de proyección de la población. Otra herramienta que se utiliza en demografía son las encuestas demográficas, son las encuestas por muestreo. Las encuestas pues pueden ser prospectivas o de visitas repetidas, caso en el cual se ubica una muestra de una localidad y cada 2 años, por ejemplo, o cada 3 o cada 4 se visitan las mismas personas y se evalúan los cambios demográficos que ha habido. O retrospectivas, pues cuando se tiene una muestra de una población, es un cuestionario con el cual que se aplica una sola vez y con el cual se hace como una reconstrucción histórica de la demografía de esos individuos entrevistados. Encuestas demográficas, pues hay muchas, pueden ser parciales, les decía, pues puede estar en un pequeño grupo de población. El auspicio puede ser estatal o puede ser privado, a diferencia de los censos. Pueden ser continuas o pueden ser eventuales y no tienen grandes limitaciones en el tema. Estas encuestas demográficas se usan una herramienta muy útil para aprobar los censos, para ver la calidad del censo.
se usan para ese tipo de cosas, pero también para estudiar casos específicos como fecundidad, nutrición, alimentación. Es posible que tenga muchas preguntas. Por ejemplo, una encuesta es esta, la encuesta nacional de salud, bienestar del envejecimiento, Sabe Colombia, en la cual tengo entendido que participó la Universidad de Caldas. Finalmente, para este primer video, tanto en los registros como en los censos, pues existen errores. Puede haber sub o sobre enumeración de personas, pues si a una persona se le encuesta 2 veces, pues incrementa el tamaño o el número de personas. Puede haber defectos en el instrumento, en la recolección del dato, en la codificación, en la interpretación de quien lo toma. Se sobrerepresentan algunas edades y se subrepresentan otras. Es mucho más frecuente que la gente hable de los años terminados en 5 y en 0. Cuando se habla del número de hijos es muy frecuente que se obvien los hijos muertos, pero fueron hijos, o sea, hay que tenerlos en cuenta. Y lo más grave, las respuestas relacionadas con la actividad económica, pues porque en términos generales la gente teme que los datos no sean confidenciales y que se pasen, por ejemplo, a un sitio donde le puedan cobrar impuestos y demás. Los registros vitales, pues tienen problemas de si hay carencia de legislación, indiferencia de la población o imposibilidad, con lo cual puede haber subregistro de inscripciones tardías y errores de contenido, porque están mal diligenciados o porque tenga información falsa, ¿cierto? Y en las encuestas demográficas, pues uno de los mayores problemas es que el marco muestral o la muestra que se tome sea impreciso y obviamente que puede tener cualquiera de los errores del censo. Este, por ejemplo, es un comentario que se hizo sobre la duda del censo 2018. Había mucha crítica respecto a que no habían coincidido, es más, que había una gran diferencia entre los datos proyectados para 2018 y lo que se encontró en el censo. Y pues la crítica que hacían es que justamente Colombia no cumple con el plan de realizar el censo cada 10 años, por eso las proyecciones usualmente se desfasan considerablemente de los resultados del censo. Continuaremos con el segundo video.